Te amo, Dios, y levanto mi voz para adorar y postrarme a ti. Regocíjate, escucha mi rey, que sea un dulce sonar para ti. En momentos así levanto mi voz, levanto mis manos a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, te amo. Hola, saludándote con mucho cariño, vamos al mensaje dominical que está en la carta al Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 1 al 7. Ahora, ¿por qué le llamé carta al que podría llamársele libro del Apocalipsis? Porque son 7 cartas a las 7 iglesias de Asia. Aunque después de estas 7 cartas a cada una de las iglesias, de manera general viene una descripción para todas de una manera de manejarlo por alegoría, esto es, en el estilo literario de símbolos, para que pudieran entender por clave un mensaje que no iba a ser legible para las autoridades romanas y su implacable persecución mata cristianos. Pero lo que es el inicio de las 7 cartas está claramente redactado para que éstas pudieran obviamente aplicarse a lo que se pedía para cada una de las iglesias. Ahora, aquí lo interesante es esto, y es mi posición. Aunque cada una de estas cartas estaba dirigida a una iglesia en específico, por la naturaleza de lo que va a venir después de estas 7 misivas a cada una de las iglesias, y que acabo de decir que es un mensaje general en alegoría para estar abusados de la persecución romana y sobrevivir, y que fueran héroes, aún mártires en esto de si los mataban, si los apresaban, continuar, y por eso un escrito en alegoría para que no lo entendieran a la letra las autoridades, pero era común, era para todas. Entonces te estoy diciendo, aunque una carta fue, por ejemplo, a la que me voy a referir fue a la iglesia en Éfeso, también la conoció Esmirna, también la conoció Teatira, perdón, la conoció Pérgamo, etcétera. Entonces, de ese modo, todas estuvieron enteradas de lo que se decía a una en particular y el resto del mensaje alegórico. Qué interesante, qué tiempos de persecución, qué terrible. O sea, fíjate, se daban cuenta de lo que se le pedía, por ejemplo, vamos a decir, como en tu casa, ¿sí? Que eras hijo de familia y tenías hermanos. Oías la instrucción del papá o de la mamá a uno de los hijos en particular. Tú, fulano, vas a hacer esto, esto, esto. Tú, sutano, esto y esto y esto y esto. Tú, mengano, esto y esto y esto. Y todos juntos, esto y esto y esto y esto. O sea, tú oías lo que se le pedía a tu hermano o a alguien más, pero al final oías lo que se les pedía a todos. Y aquí viene una gran ventaja. ¿Por qué?
porque podríamos decir, como en el chiste el que empieza a criticar en la selva al animalito color verde, con unos ojotes, y empieza a decir el perico, ay, qué bueno, hablan del lagarto, ¿no? Pero hablaban del perico. Entonces, podría uno decir, ay, sí, yo estoy oyendo que le echan tierra o están disciplinando a pero cada uno iba a recibir su propia disciplina. ¿Me explico? Entonces, pues no te podrías alegrar de que el otro se lo estuvieran sonando porque a ti te iba a tocar después. Pero otra cosa muy interesante de estas cartas, siempre empiezan con porras, siempre les echa porras el escritor. Empieza bien, mira, te felicito por esto, por esto, por esto, aunque luego viene la recomendación o el regaño. Entonces, pues es una manera muy sabia de estimular aplaudiendo, pero también de corregir con coscorrón y sobre todo para que todas se enteraran de lo que se pedía cada una, cumplieran y también el mensaje general en alegoría para que no lo entendiera la autoridad romana. Entonces te estoy dando una introducción a esta carta libro de Apocalipsis, donde la gente ha dicho que es el libro que habla del futuro, del fin del mundo. Mentiras. Es el libro carta que le dice a las iglesias en tiempo de persecución, sobrevivan, échanle ganas, no se rajen, están matándonos, pero adelante, ¿sí? Ahora, que sí menciona, por supuesto, como los evangelios, como el mismo apóstol Pablo, aspectos escatológicos, es decir, del fin del mundo, por supuesto, como ya mencioné evangelios y Pablo, pero entiende, las profecías son dos. Para antes del Nuevo Testamento viene el Hijo de Dios en carne, ¿ok? Después, en el Nuevo Testamento, el Hijo de Dios en carne volverá a manifestarse visible, ¿ok? Esas son las profecías. Ahora, lo que tú has leído, que dicen otros libros y merolicos, pues son inventos de ellos. Ahora, otra, cuando decimos, entonces los profetas del Antiguo Testamento, ¿qué profetizaban? La profecía debes entenderla como un sermón, un mensaje. Y ese mensaje era alusivo al pueblo o al rey en turno o a quien tenía que ser, pero generalmente a estos, para que corrigieran o obedecieran la voz de Dios. En eso está. Y si me dices, oye, pero también en el libro de Daniel o Ezequiel hay cosas así muy marcianas, que ojos de leopardo y patas de elefante y eso, pues es el mismo lenguaje alegórico. La literatura apocalíptica no es exclusiva de estas 7 cartas, está en el Antiguo Testamento, está en Evangelios y está hasta en el apóstol Pablo. ¿Qué es la literatura apocalíptica? Quiere decir que tú lo vas descubriendo a través de que se escribe en alegoría, es un lenguaje simbólico, pero es evidente que el que lo recibe sabe qué significan los símbolos, sino qué chiste estar mandando un lenguaje alegórico con símbolos, si no los entiendes, nos quedamos de a 6. Y eso es lo que pasa con quienes acuden a literatura apocalíptica, que no saben el significado de los símbolos y entonces inventan que el fin del mundo, que Og y Magog se pelean y todas las estupideces que se ha dicho por mucho tiempo. ¿Me expliqué? Bueno, con esa introducción, que no es el sentido del sermón, pero sí tiene que orientarte, pues vamos a lo que le escribe a la iglesia de Éfeso. Ahora, cuando empieza diciendo escribe al ángel, es un sinónimo de pastor. Es parte de esto que te estoy diciendo de el lenguaje simbólico, alegórico, de el angios, el mensajero, son los pastores. Escribe al pastor de la iglesia en Éfeso. Igual el que tiene las 7 estrellas, lenguaje simbólico, en medio de los 7 candeleros, que no significa, y no voy a entrar al detalle de todo el significado alegórico, porque si ya en la introducción me llevé casi 8 minutos, pues no voy a hacer un estudio del Apocalipsis, me explico, pero son lenguajes, es lenguaje alegórico simbólico, diciéndote en otras palabras, con esto de las 7 estrellas, el mero machín, como dice mi hija, ¿no? Escribe al pastor. ¿Quién escribe? Pues el mero mero, Dios, Señor. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no soportas a los malos y has probado los que se dicen ser servidores de Dios, apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Fíjate que esto nos queda muy bien a varios, no solo los que tenemos carrera larga en el ministerio, 43 añicos nada más,
pero también para los creyentes, claro, escribe al ángel de la iglesia, para decirle a la iglesia, no solo al pastor, sino a la iglesia misma. Este escrito es para la iglesia. Entonces está diciendo, como decíamos el domingo pasado, ¿no? En el mensaje, lo que pasó linaje. Y cada iglesia, ¿eh? Cada iglesia, cada pastor, cada diácono, cada creyente, cada colaborador, cada servidor en las iglesias femeniles, oración, jóvenes, todos pasamos un montón de cosas. Ahora, si ves la iglesia como entretenimiento, entonces dices, ay, ¿para qué estoy aquí? Y te vas. Como una mala película, te sales del cine. No, aquí estamos hablando de gente discípulo, de comprometidos, de que estamos allí dejando la piel. Y dice esto, conozco que no ha sido fácil. Ahora, cuando dice conozco tus obras, no empecemos con esto de la ley judía, la legislación, no. Aquí está diciendo, conozco tu comportamiento, conozco tu discipulado. Mira, adrede del examen de la convención, de organización convencional, hay quienes dicen, es que va a haber juicio para incrédulos y para creyentes. No, escúchenme. Lo que va a haber es una premiación en el discipulado. Premiación en el discipulado. No puedo entretenerme en explicarte lo de los evangelios. Si tienes curiosidad, pregúntame y con mucho gusto te respondo personal. Pero la estimulación de la divinidad es a tu vida en Cristo, tu discipulado. Entonces, va a haber premiación y el hecho es echarle ganas. Por eso dice, conozco tu discipulado o conozco tu comportamiento o conozco tu maduración en Cristo para sustituir esto de obras y que me puedas entender. Y tu arduo trabajo y perseverancia, paciencia, poimen, es perseverancia, ¿no? Y que no puedes soportar a los malos. Ya has probado a mucha gente que dice que quiere a Dios, que le sirve, que va a estar en la iglesia hasta el fin del mundo, comprometida, y no lo son, y son mentirosos. Y has sufrido, y has tenido perseverancia, paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Qué porra tan bonita, ¿no? Oigan, linajeros, qué padre, le han echado ganas, bien. Un aplauso del cielo el sábado pasado de nuestro testimonio como iglesia, con altas y bajas, luces y sombras, pero ahí estamos. Te digo lo curiosísimo de esto, que ni siquiera llovió, y eso que el viernes llovió, el domingo llovió, y a las horas, precisamente, de nuestra reunión, porque fue maratónica, desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, sin gota de agua, con sol. Ay, ¿no fue un premio del cielo? ¿Sí? Nos aplaudió Dios. Pero a ese aplauso, de que ahí estamos, de que no nos rajamos, de que sí hemos dejado la piel, de que a veces nos hemos querido rendir, de que nos han cansado, frustrado, decepcionado, que nos han perseguido, como los romanos perseguían a estos, hemos tenido persecución de gente dentro del mismo linaje, y ya no está, gracias a Dios, pero también gente de fuera del linaje, ¿sí? Y aquí estamos, pero, dice en el verso 4, pero me descuidas, dejaste tu primer amor. Fíjate, tremendo. Regreso a esto, pero continúo. Recuerda dónde has fallado y corrige. Si no, viene una amenaza. Obviamente con la felicitación viene una disciplina. Si no, no te voy a consentir tanto. Déjame parafrasear. Pero tienes esto, que aborreces la obra de unos fulanos que eran, estos nicolaitas no eran de la Universidad Michoacana, sino eran gente que revuelve la fe con la ley, insistimos, con todo ese problema, pero no nos metemos ahí. Diríamos nada más que abaratan la gracia. Y entonces termina diciendo que tiene oído, oiga, lo que se les está diciendo a las iglesias. Insisto, Éfeso se enteró de lo que le iban a decir a Esmirna y a Pérgamo, como estas a Éfeso y las otras, ¿no? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias,
Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Otro simbolismo para decir premio. No te rindas, hay premio. Regreso al verso 4. Me has descuidado. Has dejado tu primer amor. Y mira, aquí hablamos desde el momento que eres consciente que el Hijo de Dios es tu Salvador, muere en la cruz, resucita. Porque a lo mejor antes éramos menos conscientes de eso, aunque lo sabíamos o lo intuíamos. Pero en el momento de la conciencia, ¿sí? Dios en Cristo me ama, muere en la cruz, resucita, pues viene un enamoramiento cañón. Ahora, no a la obra de Dios primero, sino al Dios de la obra, porque aquí hay una confusión. Hay gente que le encanta la iglesia, que los coros, que los cantos, que los mensajes del que lo que se hace en la iglesia, las reuniones, pero Dios después, y aquí es antes. Fíjate que el Salmo 42 da un buen ejemplo de una persona que amaba a la obra de Dios y entonces Dios le quita la obra y entonces se siente desolado para darse cuenta que tiene que amar al Dios de la obra más que amar a la obra de Dios. ¿Entendiste? En el Salmo 42, al sujeto que se le quita, al levita que se le quita el servicio, el que estuviera adorando, está en una depresión tremenda porque le quitaron su servicio, el dirigir el coro o cantar en el coro. Se lo quitan y entonces dice, me deprimo, estoy en una depresión tremenda. Entonces la enseñanza del Salmo es, no es la obra a la que amas, es a Dios a quien amas. Y con un ministerio sin Él, está Dios por delante. Entonces aquí lo que está diciendo Dios es, me has descuidado. Cierro el paréntesis, no ames más la obra de Dios que al Dios de la obra, abusado. Pero aquí dice, me has descuidado. Entonces te decía, quizás al principio de nuestro discipulado no estábamos bien clavados y enamorados de Dios, pero luego pues han venido decepciones, decepciones de la gente, decepciones con uno mismo, decepciones de la vida, decepciones de circunstancias, decepciones de la misma obra, y descuidamos a Dios. Y entonces confundimos. Y nuestra perseverancia es porque somos disciplinados o aferrados o cumplidores y no por Dios. Entonces, fíjate la ironía, la felicitación de que estamos echándole ganas, a lo mejor es la misma trampa de que le echamos ganas, pero descuidando a Dios, como lo está señalando aquí. No puedes descuidar al Dios por el que le echas ganas. Y no es echarle ganas nada más sin Dios. No es la obra de Dios sin Dios, es el Dios de la obra y al que hay que amar y no descuidar. ¿Cómo se le descuida? Dice el verso 5, recuerda cómo has caído y corrige, corrige, si no va a venir un coscorrón extra, ¿no? Aunque seguimos siendo, ¿cómo te digo? Fieles en el sentido de que hay gente que mezcla esto con lo otro y aquello, pero nosotros no. Eso está bien, pero no descuidar el romance. Mira, es como la mujer le puede decir al hombre, qué bien que trabajas, qué bien que cumples, qué bien que traes la despensa, qué bien que pagas los servicios, la tele, los celulares, qué bien que me das un carro, pero qué mal que no me prestas atención, no me romanceas, no tenemos sexo, no me sacas a cenar, no me das romances. Fíjate que Barbra Streisand, una cantante que le gusta mucho a mucha gente, incluida, eh, bueno, a mucha gente, dice en una de sus canciones, Don't you bring me flowers anymore. Y el reclamo es, no me traes flores más. Don't you bring me flowers anymore. Y es una canción pues muy bonita, ya me quemé que me gusta las Streisand, pero el hecho es que reclama la mujer al hombre, ya no me traes flores. Podrá ser un buen padre, podrá ser un buen proveedor, podrá ser un buen disciplinado en el trabajo, podrá ser un buen hombre de casa, aquí estás, no andas de parrandero, pero no me atiendes, no eres cariñoso,
no me das flores, no me piropeas, no me echas mis porras, no me besas, no me abrazas, no me sexeas. ¿Qué pasó? ¿Me explico? Con ese ejemplo de la pareja, pues está el reclamo del cielo. Qué bueno que has hecho tantas cosas. Qué bueno linaje que ya eres una R y que estás organizada como iglesia bautista convencional. Qué bueno que eres cumplidor y estás con tus ofrendas, estás con tus diezmos, estás en la oración que se pide estar los miércoles. Qué bueno que oyes los audios del Paz, qué bueno que estás en este discipulado, en los mensajes en YouTube o presencial, qué bueno, pero ya no tienes romance conmigo, con el Hijo de Dios. ¿Cómo tenemos el romance con Dios? Mira, dice el Shema Yisrael, Adonai Elohnu, Adonai Echad. Escucha Israel, nuestro Dios es único. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te digo estarán en tu corazón grabadas y se las repetirás a tus hijos. ¿Cómo empieza el romance con Dios? Amándolo, sintiendo, deseándolo. Dice en el libro de Santiago, el Espíritu Santo nos desea. Y la expresión que usa es una expresión erótica, como un hombre desea a una mujer o una mujer desea a un hombre sexualmente, así Dios nos desea. Y con ese deseo siente pasión, la pathos divina, ¿no? Que quiere que el hombre sienta. Entonces te estoy diciendo, tienes que sentir pasión por Dios. Cuando cantas alabanzas o himnos, sentir lo que estás cantando como una serenata al cielo. Cuando haces oración, sentir que te estás dirigiendo a la divinidad, al Hashem, al nombre, al Adonai, al Señor soberano, y que estás depositando tu corazón en la oración. Cuando piensas en el Hijo, cuando piensas en Jesucristo, oh, caray, pararte de pestañas, pararte de pestañas y decirle cuánto amas, cuánto le amas por, como dice la escritura, porque Él te amó primero. ¿Cuánto le amas? ¿Qué le correspondes? Cuando piensas en el Paráclito, tu compañero, tu guía, que está aquí contigo al lado, besarle los pies, metafóricamente hablando, porque te acompaña. Cada que pienses en Dios, te dirijas a Dios, sientas a Dios, sentir que tu corazón vibra, sentir que tu pellejo se llena de hormigueo. No puedes pensar en Dios de una manera, diríamos, natural. Dirígete a Dios, dirígete a la divinidad sobrenaturalmente, henchido de emoción. Mira, a veces la familiaridad resta valorización. Lo dijo Jesús, un profeta no es profeta en su casa. A veces tanta iglesia, tantos textos, tanta dinámica religiosa nos hace perder el sentido de lo mismo. Fíjate que en algunas iglesias católicas, antes de entrar al santuario donde se visten los curas, me lo dijeron mis amigos jesuitas, hay un letrero que dice, como si fuera tu primera misa. Porque es tan rutinario que a veces se pierde el sentido de la reunión y de lo que hacen, como si fuera tu primera misa. Entonces esto es igual, como si fuera tu primera oración, como si fuera tu primer servicio, como si fuera tu primer escuchar un mensaje, como si fuera tu primer audio, como si fuera tu primera vez con Dios, como si fuera tu primera vez. Esa emoción. Mira, ilustrando la pareja, a veces el sexo es mecánico y ese es el reclamo en la consejería marital. Es que es muy mecánico, es que es muy frío o fría, es que no lo estás sintiendo, es que nada más es como un objeto. Y el chiste de la reunión marital es la pasión, independientemente de los años que se hayan vivido, la pasión, sentirse mutuamente. Pero ¿sabes qué se recomienda por los sexólogos para que haya pasión en la vida marital a pesar de los años? Que todo el día se estimulen, que se digan frases, que se besen, que se abracen, que se acaricien, todo el día. Ahora yo entiendo, a veces es que mi pareja está lejos, ajá, pero ahora con los medios, un audio, un mensaje,
Fíjate, hay gentes que mandan mensajes eróticos a otras personas que no son sus parejas, o sea que sí se hace. Pero estamos diciendo, y no porque aplaude aquello, sino para decir, es que con la pareja es que hay que hacerlo, es la prioridad. Y no es porque lo hagas con demás gentes, es que es nada más con la pareja que tienes que Dios te dio. Pero estar mandando estímulos eróticos, sensuales, la presencia física, el beso, el abrazo, la caricia, para culminar en un momento, en un encuentro íntimo, donde no sea mecánico, sino sea pasional. Entonces te estoy diciendo lo mismo, vaya ilustración y vale la pena, porque Dios se autonombra esposo de su pueblo, llama a la iglesia a su esposa. El Espíritu Santo en Santiago dice que nos desea y quiere que tú desees a Dios. Entonces hay que hacer lo mismo que el matrimonio. ¿Cómo regreso a mi primer amor? Romancea con Dios. Guíñele el ojo metafóricamente, mándale un mensaje erótico metafóricamente, dile cuánto lo amas, dile cuánto lo sientes, dile cuánto anhelas la reunión y no pensar en lo mecánico. Entiendo que la vida hace que también las cosas sean mecánicas. Entiendo que la vida nos pone en el punto de la frustración, de la decepción, de lo rutinario, de lo cansado. ¿Quién no se cansa con un día ajetreado de tráfico, de calor, de lluvia, de gente hostil, de problemas no resueltos? ¿Quién no se cansa? Todos. Pero como en el matrimonio que también experimenta eso, y se lucha porque a lo largo del día estimulen su relación, el creyente tiene que hacer lo mismo. Te estoy diciendo, aparte de todo lo que le hemos echado ganas a las cosas de Dios, ahora hay que echarle ganas al Dios de las cosas y romancear de vuelta con él, como si fuera la primera vez, dirían los jesuitas, como si fuera mi primera oración, mi primera lectura bíblica, mi primer audio, mi primer mensaje, mi primera reunión, como si fuera la primera vez. Tu ofrenda, como si fuera la primera vez que depositas ofrenda con la conciencia de que dependes de Dios, no mecánicamente llenando tu sobre o haciendo tu transferencia, sino diciéndole, te amo. Y es una muestra pequeña de tu grandeza en mi vida y que dependo de ti. Y una ofrenda grande, no limosnas, no monedas, lo que significa tu Dios. ¿Me explico? Entonces, qué bueno que le hemos echado ganas, pero el reclamo es, me has descuidado y corrige eso, porque yo tengo pasión por ti y hay que regresar a la pasión de Dios. Sí, seguirle echando ganas a la obra, pero con más razón, echarle más ganas al Dios de la obra en un romance con Él, por lo que es Él, por lo que significa, por lo que hace. Tú sabes que yo bromeo con Él, lo he dicho y lo has visto hasta el cansancio. Yo creo que no puedo hartarlo. Es una manera de decir, pero bromeo mucho con mi Dios, porque es mi papá, porque es mi verdadero papá, que vivo con él, porque lo amo. Juego mucho con él, pero me estimula el rey David en su enorme pasión por su Dios. Y yo te digo algo, tenemos que amarlo con locura, volvernos locos, como le decían a Pablo, el loco en Corintios, por amar a Dios. Y déjame decirte la receta que me dijo la pastora cuando yo era un chamaco, ese que vendía las flores, maltratadas y hacía travesuras en la iglesia, como el escuincle que era. Esa pastora que me dijo, Sergio, pídele a Dios amarlo más, porque estás muy distraído, eres muy disperso. Y yo le dije, sí, tengo que pedirle amarlo más. Te recomiendo que le pidas amarlo más. Y te voy a decir algo, te lo concede. Y amándolo más, no lo descuides. No lo descuides, porque Él es todo en el universo. Y es todo en la vida tuya. Y es todo en la vida de los hombres. Y es todo en la vida de la iglesia. Él es el Señor y Rey. Amén.